Ayúdame. Ya. Listo, amigos. Escuchamos. Hola, bienvenidos a la exposición del páramo que hoy les voy a explicar qué es un páramo. Bueno, hay que Bueno, todo bien. ¿Todo está muy bien? Sí. Hoy ha estado muy caluroso. Sí. ¿Ah? Un páramo es un tipo de... Sí, es un ecosistema que es una pradera y matedral de montaña, o sea que es muy arbustoso, tiene muchos arbustos y muchas plantas. También es muy lodoso y húmedo. Su clima es muy frío porque está a 3.400 a 5.000 metros sobre la superficie del mar. Las características del páramo es que es un ecosistema único, es importante debido a que retiene el agua y se ubica solamente en 3 países de Sudamérica, que es Ecuador, Venezuela y Bogotá. Colombia, Bogotá. Bogotá solo tiene el páramo. Sí, creo que lo tengo aquí. Sí, en Bogotá hay 2 páramos, el de Sumapaz y el de Chingaza. Pues son muy cerca. Aquí nomás. Pero digamos que como tal, el de Bogotá es Sumapaz, sí. Bueno. Y pues ahí paramos en otras partes de Colombia. Bueno. ¿Cuáles eran los? ¿Ah? ¿Cuáles eran los países? Ecuador, Venezuela y Colombia. Los seres vivos están divididos en 4 tipos de seres vivos, que son las aves, mamíferos, anfibios y reptiles. Para ser un poco más específicos, creo que aquí lo tengo, sí, aquí lo tengo. Hay 90 especies de anfibios que 3 son salamandras y 87 ranas. 15 de esas especies son reptiles, 11 lagartos y 4 serpientes. 70 mamíferos que están el puma, jaguar y zorro. Y en las aves hay 170, si no recuerdo mal, sí, que ahí está el cóndor. La flora no tiene mucha porque es un lugar muy frío, no tiene tantas especies, pero en ellas hay 4 que encontré, que son los frailejones, que es el más conocido, los chusques, la macoya y la macoya y otros tipos de plantas. La importancia es que el suelo de su ecosistema retiene mucho CO2. Lo que escuchamos, o sea, nosotros tragamos oxígeno, ¿no? Respiramos oxígeno y expulsamos CO2.
Pero hay algunas sustancias del CO2 que son tóxicas y este páramo las detiene en su suelo. Bueno, ya, déjenme terminar la exposición, por favor. Y bueno, gracias por su atención. ¡Ah! Se me olvidó ese pequeño. Recuerda que yo también fui positivo. Ya, pues un aplauso. Bueno, ya. ¿Qué pasó? Espera. Uno, dos, tres. Bueno, ya. Ya positivas. Explicación. 90. Más o menos. Más o menos. Se está moviéndose por allá, hermano. ¿Yo? Bermúdez, papá. Siempre tienes que usar el tapabocas bien. ¿Estamos? ¿Te hicieron? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ah, no sé. ¿Yo no les dije? Sí. Amigos, voy a explicar una cosita que tenían una duda allí. Y era bueno, antes de, se me olvidó. Levanten la mano, tanto presenciales como virtuales, los que ya hicieron sus pruebas, pues de las del ICFES. Los que ya las hicieron. ¿Todas? Sí. Bueno, ya les pasaron el código, son 5 pruebas. ¿Sí? Una que se llama cuadernillo auxiliar. ¿Sí? Bueno, lo ideal era... Lo ideal era que ustedes lo hubieran hecho desde que yo les di el código, que creo que fue hace 8 días. Pero pues efectivamente no lo han hecho la mayoría para que no se queden recargados con tanta cosa. Dime. El profe, la profe Nancy, me dijo porque yo no estoy lista, pues no lo hago. Bueno, ¿por qué tú no apareces en lista seguramente? Porque todavía debes aparecer matriculada en el otro colegio, donde si venías de otro colegio, no sé. Desde cuarto. Entonces habla con Teresita porque es un problema. Pues de Pero igual a ti te tienen que registrar en el sistema de matrículas del colegio, del gobierno. O sea, eso ya es... Las pruebas son obligatorias, muchachos. No son nota para el colegio. O sea, para que ustedes saquen nota en biología, en matemáticas, no. No son para el periodo. No van a obtener ninguna nota en el colegio por llenar ese examen. Seguramente, como ustedes saben, los chicos de 11 tienen que presentar una prueba de estado. Si no saben, pues les digo de una vez que cuando lleguen a 11 tienen que presentar, no hay opción, es obligatorio. Esa prueba que ustedes tienen que hacer es lo mismo, pero para grado sexto. Pero es obligatorio porque es del gobierno. No es del colegio ahí ya, no, es del gobierno, es del Ministerio de Educación y tienen que hacerlo. Tienen que. Entonces la idea es que hoy hagan algunas para que ya mañana que se cierra, mañana es el último día en que se pueden hacer las pruebas, pues no queden todo el día haciendo pruebas cuando lleguen del colegio. Hagan hoy 2 o 3 y mañana hacen 2 o 3. ¿Cómo?
¿Usted ya las hizo, don Ismael? Sí, son muy fáciles. Y para Ahí no tengan límites de una hora, un examen con un diagnóstico de cómo se está yendo en el colegio. Exacto, sí, más o menos. ¿Listo? Bien. Y pues se supone que la respuesta, bueno, los resultados de esas pruebas salen después del 5 de noviembre. Obviamente nosotros vamos a saber quién lo presentó y quién no, porque todos yo lo registré. A todos yo lo registré y ahí sabremos quién presentó y quién no. Y pues miraremos rectoría que nos dice de los chicos que no lo presentan. ¿Estamos? Pues esto ya lo dijeron que van a hacer la nota definitiva de la materia o de la prueba saber de la materia que hicieron. Van a hacer la nota definitiva de fase. muchísimo. Bueno, Sí, pero bueno, alguien, una de las profesoras preguntó un poquito, pero sí les va a pasar. Lo que cuando mire, o sea, habrá que ver. No sé. Lo importante es que lo hagan. Tienen que hacerlo, es obligatorio. No es obvio. Sí. No lo es. Digo que era ejemplo. Usted no fue chino. Ey, todo asustado, oye. Menos mal hizo ese comentario mi chino, porque si no llega a embarrarla. Bueno, rápidamente. Esto está muy lento. Vean acá. Páramos de Locombia. Bueno, de Colombia. Porque aquí todos estamos locos. Bien. Bien, muchachos. Esperen que no he compartido. Acá nosotros tenemos la distribución de los páramos de Colombia. Obviamente, los páramos son ecosistemas de montaña, sobre todo lo que se denomina la alta montaña. Es lo que hay antes de, digamos que, de los nevados, si hablamos de sierras nevadas, o sea, las partes más altas de las cordilleras. ¿Listo? Acá tenemos el páramo de Santurbán. Fue un páramo muy importante para las épocas del señor Simón Bolívar, porque él hizo ese cruce con sus tropas para llegar acá. ¿Listo? Relata él que las nieves del páramo lo estaban matando a él y a su ejército, pero él no se refería a la nieve, sino a la niebla. ¿Sí? La niebla del páramo realmente congela el cuerpo. Bueno, cuando algún día vayas a un páramo, lo entenderás. O sea, la temperatura es tan baja. Sí, una vez hay mucha niebla y como que se siente la cosa de la niebla. Y es muy frío. O sea, digamos, todo eso que ves que estoy haciendo con la mano, o sea, moverla rápidamente, en un páramo no es posible del frío. Tú la mueves muy lento por lo frío que es. Eso a mí me pasa cuando me pongo frío, intento moverme, como que me muevo muy lento y... Exactamente. Ávila. A ver, Ávila. Siempre como yo he visto por ahí de monitorear como mensajes, yo he visto por ahí en el camino, pero
Siempre cuando ustedes van a hacer un páramo. Sí, eso ya es una vegetación propia de páramo, claro. Ahí ya estamos hablando de páramo. Los páramos son esencialmente plantas de páramo. ¿Listo? Si hay frailejón, hay páramo. Eso es un páramo. Lo que pasa es que ahorita hay páramos que han estado muy alterados. Entonces, pues es normal ver como casas y esos frailejones por ahí. Porque pues la gente, pues obviamente necesita terrenos y crean sus casas allí. ¿Listo? Vamos a tener, digamos que un montón, casi que en todas las tres cordilleras, vamos a tener por todas las cordilleras páramos, ¿sí? ¿Cómo? Sí, claro, las cordilleras tienen picos muy altos. Recuerden que los páramos inician desde los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Ahí esa es la altura de inicio de los páramos. Nosotros estamos a ¿cuánto? ¿Es que era? Bogotá, ¿cuánto está? 600. 2.600 metros sobre el nivel del mar. ¿Estamos? Ahora, para que lo dimensionen, si alguna vez ustedes han ido a Monserrate, Monserrate está a 3.100. ¿Cómo? ¿Por eso qué? Bueno, lo que pasa es que es diferente, ¿no? Por ejemplo, hagamos un recorderis, pues que para salir a hacer ese ejercicio no se justifica. Cuando ustedes están en una zona con muchos arbolitos, se puede sentir frío o frescura, porque los árboles permiten el paso del viento, no permiten la entrada directa del sol porque absorben su energía, ¿sí? Pero si uno está así como cuando hacen eventos acá en el colegio, que uno está en una cancha o en el patio, etcétera, de cemento, lo que está pasando es que la luz golpea directamente, pero en vez de volverse energía para las plantas, se está volviendo energía en forma de calor. Entonces, como Monserrate, pues la parte de arriba pues está pelado porque pues tiene construcción, tiene camino, tiene una iglesia, tiene restaurantes. Digamos que el sol golpea directamente, lo que hace que se caliente mucho. Por eso eso pasa. ¿Listo? Si tuviera mayor vegetación, pues sería diferente el clima. Porque pues sí está a una gran altura. Igual en Monserrate hace mucho frío por la altura. No, igual, o sea, a lo que me refiero es, mejor dicho, acá en Bogotá, así el sol esté pegando en este momento, pues es una ciudad fría. ¿Mm? Por eso y todo, pero ¿cómo que el sistema se podría considerar como si era comida por la sociedad? Bueno, primero eso, pero digamos, lo que pasa es que antes lo que había acá, y pues en las montañas, era bosque altoandino, que también se llamaba bosque. Pues ya acabo de decir, pues, bosque de niebla. ¿Listo? El bosque altoandino también se llama bosque de niebla. Entonces, eso era lo que había. Luego empezaron a sembrar muchos pinos. Y luego sembraron una planta que se llama el Ulex europeus o retamo. Y esa planta es una planta pirogénica. ¿Saben qué es un pirómano? No. Bien. O sea, la semilla de esa planta es pirogénica. La planta es muy inflamable. Pero el problema son las semillas. Cuando se queman los bosques, ¿sí? Cuando hay incendios en los bosques y hay retamo, pues el retamo se quema también. Pero las semillas lo que hacen es, ellos quedan muchas semillas en el suelo y como se quemó todo eso, las semillas con el fuego o con el calor principalmente germinan. Y se volvieron, esa planta no es de acá, es australiana, y se volvió un problema porque empezó a destruir el bosque altoandino esa planta, porque mientras las demás plantas se quemaban, pues ella vuelve a salir, las otras no.
¿Cómo qué? Sí, claro, es invasora. Es invasora. O sea, que esa planta, o sea, en vez de que el calor del sol crece con el calor, no, Germina. o sea, ¿Qué es germinar? A ver, Es como el primer tallo que sale de la semilla. es cuando sale la raicita. ¿Sí? O sea, apenas sale la raicita, eso se llama germinación. ¿La qué? Retamo. Retamo espinoso. pero por una pregunta, pero a la hora de germinar, o sea, como hay humo y eso, no debería morir la planta. Bueno, Debería, pero no lo hace. ¿y por qué no puede? ¿No? Es su adaptación, se ha adaptado a las altas temperaturas de Australia. Esto no es Australia, esto es Colombia, no hay estaciones. Entonces, pues digamos que eso es lo que pasa. Si ustedes miran, por ejemplo, esta imagen, digamos, ellos están erradicando el Ulex, ¿sí? Porque miren que se vuelve altamente invasor, ¿sí? Se reproduce muy rápido, se reproduce y pues genera más incendios porque seca. Entonces, digamos que eso ha sido un problema muy grave y prácticamente es difícil de erradicar. Garzón, ¿qué pasó? ¿Me vas a preguntar algo ahorita? Así, pero, aunque con el calor que produce con también el calor ayuda a que la semilla bueno, una semilla tiene que empezar a chocarse con el calor, también ¿cierto? Sí, seguramente sí. Eh, Y los españoles trajeron esto, salsa, no, específicamente esto fue el siglo pasado. Un gobierno que le pareció bonita la planta y la quiso traer. A ese tipo de especies que son de otro ecosistema y las traen a nuestro ecosistema, las vamos a llamar especies exóticas, ¿listo? O sea, algo exótico no es algo llamativo o así vistoso, no. Lo exótico es que viene de fuera, de otro lugar. Pero, o sea, si nosotros ya que seríamos una planta aquí, que es principalmente colombiana, la llevamos a un lugar diferente como Estados Unidos, la planta se puede adaptar y podría cambiar. Sí, claro, obvio. Sí. La producción de la planta. La respuesta es sí. Bueno, Pero sería para que intenta. ¿cómo? Es que también como ya han traído algunos animales aquí, también se han relacionado. Claro. Pero, o sea, pero, ¿esa adaptación sería inmediata o cómo? No, obviamente no. O sea, no podríamos decir si es ya o en 10 años o lo que sea, no sé. La especie obviamente tiene que adaptarse a las nuevas condiciones muy rápidamente para que pueda poder sobrevivir a nuevas condiciones. Si mantiene ese éxito y tiene cómo reproducirse, pues puede volverse invasor, como puede que no. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces, los páramos obviamente van a ser un ecosistema muy importante porque son los que en Colombia, en Venezuela y en Ecuador permiten el nacimiento de ríos. El ciclo del agua en estos ecosistemas. Ismael, ¿qué estás haciendo? En los ojos. ¿Les enloqueció, muchacho? Ismael, ¿qué pasa, papu? Por favor, silencio. Listo. Entonces, como ustedes han visto, pues los frailejones, bueno, pueden ser muy diferentes. Si ustedes miran, pues podemos tener de este tipo, podemos tener de este tipo de frailejones o más cortos y pequeños.
Es importante reconocer que los páramos no son ecosistemas boscosos, no hay bosque, sino más bien lo que uno puede ver es como una planicie. Pero caminar en un páramo es un poco más complejo, porque no hay pasto, Y hay puro. hay musgo. ¿Listo? El musgo tiene. Ya. ¿Sí? No sé cómo le dirán allá. El musgo No, no es pasto. son residuos, son materiales. A ver, escuche. Son plantas también, pero son plantas diferentes, no son como el pasto, porque el pasto ya es vascular, o sea, tiene una estructura mucho más compleja. Los musgos van a ser muy importantes porque absorben mucha agua y los páramos en el suelo van a tener mucho musgo. Entonces, cuando uno camina, se hunde. Se hunde, pues, no completamente, pero pues sí el pie, etcétera, porque digamos que es lo que permite que haya un ciclo del agua tan grande en los páramos. Dime. ¿Qué significa el ciclo del agua? El ciclo del agua creo que es abajo, como es tan alto, llueve mucho y los suelen recoger esta agua, o sea, recolectan, y la guardan debajo. Y luego esa agua creo que la expulsan o la evaporan, y vuelve y llueve, y vuelve y empieza, y vuelve y llueve, No sé, habrá que preguntarle al muchacho o a la muchacha. Esperen, silencio. Allá. Entonces, es una segura, y es lo que nace un río, ¿no? Entonces, Ay, no. Ya. por ahí se va hasta donde está el río Cantado. Después, cuando hay mucho sol, el agua se evapora y se convierte en las nubes. Cuando los electrones chocan, entonces, pues, pasa que pasa la lluvia, la cual hace que vuelva a río y haga su ciclo. No, pues, estamos hablando de cosas. A ver, vamos a pensarnos. Quiero que, ahí está, les voy a pedir un breve dibujito de esta canción. Sí. Esta es la mejor forma para aprenderse el ciclo del agua.